Travesías, El Patio, Las Playas, Boquerón, El Naranjal y La Palma, ¿cierto? La alcaldía de Medellín viene haciendo estos estudios con la Universidad de AFIT más o menos desde el año 2015. Es un proceso largo que abarca pues a toda la ciudad para estos estudios de detalle. ¿Por qué hacemos los estudios de riesgo de detalle? Esta acción viene desde el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. El Plan de Ordenamiento Territorial tiene estipuladas para nuestra ciudad algunas zonas en condición de riesgo que son identificadas en unos estudios básicos muy generales, ¿cierto? Como los estudios son básicos y generales, se hacen unas lecturas de, bueno, del paisaje, del suelo, de las quebradas, y se dice aquí, en este sector, son susceptibles a un deslizamiento, a una avenida torrencial u otros fenómenos, ¿cierto? Como el POT hace esos estudios básicos, lo que estamos haciendo ahora es detallar más esos estudios y definir si el riesgo identificado se puede mitigar o no. Por ejemplo, si es mitigable, se puede hacer una obra de ingeniería, por ejemplo, para mitigar el riesgo. Pero si no es mitigable, ya estaríamos hablando, por ejemplo, de un reasentamiento de algunas viviendas que pueden estar en una zona de riesgo y puede ser pues una de las acciones, ¿cierto? ¿Qué hacemos en campo? Ustedes van a ver por estos días en todos los sectores que les mencioné a todos los técnicos de este proyecto con unos chalecos azules. Es un grupo interdisciplinario con varias profesiones. Vamos a tener en campo a los geólogos y a los ingenieros hidráulicos que se encargan de levantar pues, la información de las rocas y los suelos, la identificación de zonas inestables, la revisión de características geomorfológicas y el estado de las quebradas. Pueden ver ahí en las imágenes cómo los ingenieros analizan las rocas, analizan los lechos, las quebradas, los terrenos, y todo eso les da pues como información para ese estudio de detalle que les mencioné, ¿cierto? También vamos a tener en campo a los ingenieros civiles y los auxiliares. Ellos se encargan de la evaluación de las características de las construcciones y de las viviendas en las zonas de riesgo que han sido identificadas. Ellos evalúan casa a casa el sistema constructivo de las viviendas, si tienen grietas, en qué año fue construida, cómo son sus bases y sus cimientos, y con estos datos ellos calculan algo que se llama vulnerabilidad y que de pronto ahora lo vamos a ver de manera más amplia con el profesor, ¿cierto? También tenemos en campo a los topógrafos. Ellos se encargan del levantamiento de la topografía en la zona de estudio. Los van a ver cerca a los lechos de las quebradas, con instrumentos, con GPS, y ellos registran pues todo lo que hay en el terreno, en las zonas de estudio. Y también tenemos el trabajo de los geotecnistas. Ellos hacen estudios de las composiciones del suelo y deciden dónde perforar para sacar los perfiles del suelo que los expertos llaman estratigrafías y que ayudan a identificar si un terreno o suelo es resistente o no, por ejemplo, a una inundación, ¿cierto? Ellos hacen unas perforaciones con unas maquinarias que a lo mejor ustedes ya han visto porque ya estamos en el terreno ejecutando estas perforaciones. Son unas perforaciones de 20 centímetros de diámetro y 15 metros de profundidad, principalmente pues en zonas verdes y áreas públicas, ¿cierto? Y también tenemos en este proyecto una fase 5 que es de acompañamiento en la sensibilización y socialización a la comunidad impactada en el territorio. En esta fase, digamos, tenemos como dos áreas de acción, ¿cierto? Una es el tema de la sensibilización y la socialización o relacionamiento.
que está enfocado más a temas de difusión y relacionamiento con líderes y habitantes de las zonas de estudio. Ahí les contamos qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cuáles eran los resultados, y es un trabajo que hacemos en campo y que de hecho ya hemos venido haciendo con los presidentes de las juntas de acción comunal. Hemos convocado a comités comunitarios de gestión del riesgo para unas actividades y bueno, esto lo hace el equipo social del proyecto en el que hoy estamos. Y tenemos la otra parte de esta fase 5 que es de conocimiento y participación, que esto los involucra mucho más a ustedes como estudiantes, ¿cierto? Tenemos varias actividades programadas, ahí como pueden ver, una de las actividades es el encuentro entre expertos y estudiantes de 9º a 11 de las instituciones educativas en las zonas de influencia de estas zonas de estudio, ¿cierto? También vamos a tener unas Olimpiadas del Conocimiento que esperamos que participen. Son unas Olimpiadas relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, la gestión ambiental, el cambio climático también va a estar. Y vamos a tener como incentivo la entrega de 3 tablets para el primero, el segundo y el tercer lugar. También tenemos un reto ambiental, que ya es, digamos, no solamente para estudiantes y líderes, sino que también involucra a familias y grupos de la zona de estudio. Queremos que sean grupos pequeños por el tema pues, del COVID-19. Y la idea es que hagan un reto que puede ser la producción de un video, de un material multimedia, ya lo vamos pensando, y que tiene como incentivo la entrega de un kit completo para la construcción de una huerta urbana con todos los implementos. Y también tenemos foros como el Foro de Gestión del Riesgo de Medellín, con expertos de la alcaldía, la comunidad, expertos locales, en donde vamos a hablar pues, de esta temática y también a conocer experiencias exitosas de gestión del riesgo en la ciudad de Medellín. Bueno, no sé si tienen hasta el momento alguna pregunta. Chicos, que si tienen alguna pregunta. Como que todavía no tienen alguna pregunta, pues voy a hacer una anotación ahí al caso, porque sé que luego de este conversatorio, de esta conversación que vamos a tener hoy, les van a surgir muchas más preguntas. Les tenemos otra invitación, y es que desde el proyecto vamos a tener un espacio, una sección que se va a llamar Pregúntale a un experto, y allí le vamos a brindar la oportunidad a la comunidad en la que estamos realizando estas intervenciones de realizarnos preguntas específicas acerca de estos temas de gestión del riesgo de desastres. Entonces, los invitamos a ustedes a que con sus familias nos hagan un videíto, una pregunta de menos de 1 minuto, y ahí nos la hacen llegar a través de la profe, que la profe Sandra nos la manda por WhatsApp. Ustedes se la pueden enviar a ella por WhatsApp, ella nos la transmite a nosotros, y nosotros haremos un segundo, que alguien tiene el micrófono abierto por ahí, me está dando retorno. Listo, ahí ya se escucha bien. Entonces, la idea es que en menos de 1 minuto nos hagan una pregunta específica acerca del tema de gestión del riesgo de desastre, sobre lo que está sucediendo en sus comunidades. Puede ser alguna consulta que le quieran hacer a un experto. Nosotros gestionamos ese experto y que nos la responda de manera corta y concreta para que ustedes resuelvan esas dudas. Hay una claridad ahí, por favor, y es que pues la idea es que
estos videos sean grabados con un mayor de edad, es decir, quien aparezca en el video sea un mayor de edad. Entonces, si ustedes, estudiantes, no lo son, pues entonces por eso podemos hacerlo con algún integrante de nuestra familia, que sea quien nos transmita esa pregunta, que ustedes también les pueden ayudar a orientar gracias al conocimiento o las dudas que se les generen también en este conversatorio el día de hoy y en los que vamos a tener pues en estas próximas semanas. Esa sería pues como la invitación. Técnicamente simplemente lo pueden hacer con su celular en un lugar donde tengan buena iluminación y no haya mucho ruido, y que utilicen el celular de modo horizontal, ¿cierto? Que giren el celular y lo hagan de forma horizontal y nos lo mandan por WhatsApp con la profe. Eso sería todo. Yo creo que ya podríamos entonces entrar en materia. Creo que está silenciado ahí, Ricardo. Bueno, ahora sí me escuchan. Sí, ahí te escuchamos. Listo, bueno, entonces pasemos al experto. Su nombre es John Jairo Gallego, él es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional. Tiene una maestría de geología del Cuaternario de 2 universidades pues, en Suiza, y es profesor de la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Tiene un amplio conocimiento sobre el tema que hoy tratamos, gestión del riesgo y cambio climático. Y bueno, recuerden que esperamos que participen bastante. Pueden levantar la mano, nos pueden escribir las preguntas en el chat, donde también además les vamos a incluir un link para que firmen la asistencia. De hecho, creo que ya debe estar en el chat. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nuevo, un agradecimiento a la profesora Sandra por permitirnos este espacio con los estudiantes. Y bueno, John Jairo, bienvenido y muchas gracias. Ricardo, a ustedes muchas gracias, a la profe, a todos los muchachos, muchísimas gracias por la participación, espero que estén muy activos. Mi nombre es John Jairo y espero muchas dudas. Vengo a traerles como alguito de conocimiento. Obviamente hay muchas cosas que seguro no voy a ver, pero la idea es que entre todos aprendamos. Estos procesos de conocimiento son de doble vía, son recíprocos, entonces espero ustedes estén también muy interesados en preguntar. Son 2 temas los que vamos a tratar, cambio climático principalmente y gestión de riesgo de desastres. Entonces, bueno, hablemos del primero, ¿cierto? Hablemos del cambio climático. Ustedes se han dado cuenta que es un tema de vanguardia, que es un tema del cual se viene hablando en las noticias, en los colegios, en muchas partes. Y digamos que en esta imagen que estamos viendo o en este video que estamos viendo, vemos un mundo muy caótico con incendios acá en Colombia, en Amazonas, huracanes, afectaciones en el desierto del Sahara, etcétera. Un mundo muy caótico del cual de seguro no estamos tan extremos, pero con seguridad estamos viendo algunas situaciones que no nos hacen de pronto alejar de algo tan caótico como se ve. Entonces la idea es que quiero que hagamos o que evaluemos estos 3 temas, ¿cierto? Lo que es el cambio climático, qué entendemos por variabilidad climática y qué es calentamiento global. Entonces quiero que hablemos de eso, ¿cierto? Entonces inicialmente quiero que hablemos de lo que es cambio climático. Como les dije, es un tema del cual hay mucha resonancia ahorita. Ustedes se han dado cuenta, no sé, cada viernes las manifestaciones o las protestas de estos jóvenes que reclaman por más acciones ante la crisis climática. Y yo creo, y también encontramos como algunas posturas políticas o algunas posturas de otras personas que no creen en esto, ¿cierto? Dicen, no, el cambio climático no existe, es algo inventado, la causa no es humana, etcétera. O sea que tenemos como esa balanza de los que creen que es algo que no existe, de los que creen donde el hombre tiene otra influencia, o incluso otros que de pronto ven que es un fenómeno más natural o puede ser un fenómeno combinado. Entonces les cuento que desde la ciencia se tienen como 2 visiones muy claras del cambio climático. Y la primera es el cambio climático con un origen natural.
¿cierto? Donde tenemos entonces que todo el cambio que estamos viendo ahorita en el clima es algo que viene del tiempo geológico, y tenemos entonces dos fenómenos principales de origen natural de este cambio climático. Los primeros relacionados con eventos externos, ¿cierto? Externos a la Tierra, o sea, eventos astronómicos. El primero obviamente relacionado con la actividad solar. El Sol no siempre ha tenido la misma radiación. El Sol en sus inicios era mucho más energético, mucho más radiante, generaba mucha energía, y en la medida que ha venido pasando el tiempo, ha reducido su energía. Sin embargo, ustedes saben que ocurren reacciones nucleares dentro del Sol y se puede generar en cualquier momento una explosión, una pluma energética, etcétera. O sea que la radiación solar no ha sido constante en el tiempo. Hemos tenido aumentos y disminuciones de esa actividad solar, y eso ha inducido directamente en el cambio climático. El otro proceso son los cambios orbitales. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a cómo la Tierra le da la vuelta al Sol, a cómo la Tierra gira en sí misma, qué tan inclinado está el eje de la Tierra. Hay varios modelos que más adelante los vamos a los vamos a ver, que están relacionados a esos cambios orbitales. Cómo la Tierra, o cómo ese tránsito de la Tierra alrededor del Sol, cómo esas variaciones geométricas de las formas en que la Tierra le da la vuelta al Sol ha inducido también a la generación de cambios climáticos. Y por último, el otro evento externo son los meteoritos o los cometas, o sea, cuerpos externos que lo que han hecho es generar reacciones muy localizadas que pueden tener repercusión global, específicamente con la reactivación de algunos volcanes, con la liberación de CO2, de metano, etcétera, ¿cierto? O sea que tenemos estos tres eventos con un impacto principalmente, con una generación principalmente externa, pero que genera un impacto en el cambio climático. Y el segundo grupo de las causas de origen natural, tenemos unos procesos de la Tierra, propios de la Tierra, procesos endógenos que ocurren en la superficie de la Tierra. Y el primero es la circulación oceánica. ¿A qué se asocia la circulación oceánica? Digamos que el mar o todos los océanos no se encuentran estancados, no se encuentran en una cubeta quieta. Los que han tenido la oportunidad de ir al mar, o los que van, o cuando tengan la oportunidad de ir en el futuro, se van a dar cuenta que lo que vemos día y noche del mar es el oleaje. Vemos ese oleaje, cómo el viento es capaz de mover el agua, y vemos el oleaje ir y venir. Sin embargo, a profundidad existen ríos, corrientes marinas, ríos submarinos en realidad, que lo que hacen es transmitir no solamente nutrientes, sino también energía. O sea, aguas calientes las llevan a zonas más frías, aguas más frías se llevan a aguas más calientes. Y esos cambios propios de la dinámica de la Tierra, de la dinámica atmosférica y oceánica, generan cambios en el clima. Específicamente, esos cambios de las corrientes submarinas generan cambios en la presión atmosférica, hacen entonces que una zona llueva más que otra, llueva menos, etcétera, que más adelante lo vamos a mirar. Y los otros fenómenos de origen natural se relacionan con los fenómenos de vulcanismo y tectonismo. Algunos volcanes pueden hacer erupción, pueden eyectar bastantes materiales, inundar nuestra atmósfera de cenizas volcánicas, de azufre, de CO2, y eso obviamente favorece también las condiciones del clima. Y tenemos el tectonismo. La tectónica de placas también ha inducido al cambio de clima, ¿cierto? Los continentes no se han mantenido estables, estáticos. Ellos se mueven con el tiempo mediante procesos tectónicos. Y esos cambios, obviamente, en los continentes condicionan, obviamente, los flujos de las corrientes oceánicas, que se ve traducido en cambio climático, al igual que, obviamente, otros fenómenos que más adelante vamos a mirar. O sea que estos, en términos generales, son las causas naturales, o lo que entendemos por causas naturales, y hay otras causas. Digamos que unas causas antropogénicas. ¿Qué quiere decir antropogénico? O sea, del hombre, generado por nosotros. Y esencialmente, digamos que las causas antrópicas se relacionan con la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué tipo de gases? Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros. Y digamos que esas causas antropogénicas están generadas, o son generadas, o han sido causadas gracias a nuestro desarrollo, gracias a nuestro estilo de vida, a lo que hemos escogido en el tiempo. O sea, procesos de industrialización. Industrialización, ¿por qué? Digamos, no es culpa 100% de las industrias de generar emisiones. También nosotros,
como actores dentro de todo este complejo sistema, también somos responsables, porque nosotros consumimos, queremos un computador, necesitamos un carro, necesitamos una cantidad de servicios, y al demandar esos servicios, obviamente vamos a generar un aumento en la industria que conlleva una cantidad de emisiones. De igual manera, podemos hablar de la frontera, de la expansión de la frontera agrícola. Tenemos zonas forestadas, zonas boscosas, y muchas veces por la presión asociada a las necesidades alimentarias, ¿cierto? La gente necesita sembrar más para cultivar más, o la ganadería extensiva, necesitamos más área para meter nuestro ganado. Todo esto ha conllevado entonces a la expansión de la frontera agrícola y con ello a la deforestación. Al tumbar los árboles, lo que estamos haciendo es eliminar aquellos agentes, aquellos elementos que se estaban comiendo, que estaban sintetizando mediante fotosíntesis el CO2. Al nosotros tumbar los árboles, estamos perdiendo eficiencia para poder colectar todo ese CO2 que estamos generando de manera excesiva. Esta imagen muestra el tiempo geológico, ¿cierto? Entonces en este eje tenemos los millones de años. Tenemos que va desde 0 hasta 600 millones de años. No sé si ustedes lo recuerdan, pero les cuento que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Ahí me disculpan ese cero tan feo, ese último. 4.500 millones de años. Eso es mucho tiempo. Si colocáramos esos 4.500 en una regla, o sea, esto aquí es 0 y esto acá es 4.500. Ahí me quedó casi un 8, pero es un 5. Ustedes me creen. Podemos decir, no, por acá más o menos es la mitad, por acá estamos en 2.250, y si estábamos por acá, o sea que esto más, ¿cuánto es un millón de años? Es casi una rayita que no alcanzaríamos a ver. ¿Cuánto es un día? ¿Cuántos son 100 años? Es como para hacerles la analogía, demostrarles de lo que es el ser humano en el tiempo geológico. Somos un parpadeo, somos un pedacito, y ha ocurrido una cantidad de historia, una cantidad de eventos, una cantidad de sucesos geológicos, muchos afectando el clima, de los cuales no conocemos y los cuales pueden también ocurrir en el futuro. Esta imagen lo que muestra es, en rosadito, lo que ustedes están viendo al fondo es el Paleozoico, o sea, el tiempo geológico, la era geológica conocida como el Paleozoico. En esta época existían unas cucarachitas que no sé si las han visto, que se llaman trilobites, más o menos así, ¿cierto? Yo soy muy malo dibujando. Los famosos trilobites, ellos vivieron en esta época, más o menos desde el Cámbrico hasta el Pérmico, vivieron estos animalitos en esta, y luego tenemos el Mesozoico, tenemos el famoso Jurassic Park, recuerden Jurassic Park, o sea que tenemos la expansión de los dinosaurios, y acá en el terciario, en el cuaternario, en este verdecito, tenemos la expansión de los mamíferos. ¿Qué ha sido lo interesante? Que cada uno de esos cambios de vía, como por ejemplo acá en el Permo-Triásico, por acá otro cambio en el Devónico-Silúrico, por acá en el Cretácico terciario, han habido extinciones masivas. Esas extinciones masivas han sido muy influenciadas por cambios climáticos, donde se han muerto gran cantidad de especies. O sea que nosotros como especie, como Homo sapiens sapiens, como pensadores, como seres humanos, somos producto de la casualidad, producto de que hayan ocurrido extinciones masivas, de que haya favorecido un clima específico para nuestro desarrollo. Somos casualidad. Y esta imagen lo que quiere mostrar es esa línea negra. Esta línea negra lo que muestra es la variación del dióxido de carbono en partes por millón en el tiempo geológico. Y si miramos, vemos que antes había muchísimo CO2, vemos que luego disminuyó, luego ha aumentado, luego ha disminuido. O sea que el CO2 y tanto como la temperatura, que es esta línea azulita, ha variado en el tiempo geológico, debido a que antes el sol era más energético, debido a procesos internos de la Tierra, etc. O sea que desde el propio inicio de la Tierra, hace 4.500 millones de años, aquí viendo el análisis desde 600 específicamente, hemos tenido cambios climáticos asociados a variaciones geológicas. John, El entendimiento, sí. Tenemos una pregunta de Emanuel Rueda, Claro. De la diapositiva anterior. Nos pregunta si en la era rosada, pues que está ahí en rosado, ¿qué hacía que hubiera esos altos niveles de CO2? Buena pregunta. ¿Qué hacía? Digamos que en esa época la Tierra todavía estaba en proceso de formación. Ustedes obviamente, no sé si ustedes lo han visto en ciencias, que tenemos una Tierra compuesta por varias capas.
Tenemos un núcleo interno, un núcleo externo, tenemos un manto, tenemos una capita por acá muy delgadita que se llama la astenosfera y tenemos la cáscara de esa naranja que es la corteza. Este proceso, la Tierra nunca ha sido así desde el inicio. Antes era una mezcla inicialmente, hace 4.500 millones de años era una mezcla, no estaba mezclada, pero a medida que el tiempo fue pasando, la Tierra se fue reorganizando en términos de temperatura, en términos de química. En esta época, en términos generales, la Tierra todavía era muy caótica. No había una organización estructural de las capas de la Tierra. Por eso mucho del CO2 se encontraba en las rocas. Luego mucho se va a escapar durante la formación de la atmósfera, mucho se va a enterrar, específicamente en esta época que se llama el Carbonífero. Aquí estoy rayando por acá el Carbonífero. Del Carbonífero es donde tenemos las mayores concentraciones o depósitos de carbón. O sea, mucho de este dióxido de carbono que existía fue enterrado por la propia Tierra en el Carbonífero y es mucho el carbón que sacan en Mississippi o en otros sectores de Estados Unidos, por ejemplo. O sea que producto de las condiciones naturales de la Tierra en esa época, mucho más dinámica, había más CO2 y la Tierra se ha encargado de irlo almacenando. Por eso tenemos petróleo, por eso tenemos carbón, tenemos un mar que es un reservorio de CO2. La Tierra se ha ido encargando de regular ese CO2 mediante la formación de rocas, etcétera. Nosotros, más adelante vamos a ver, estamos acelerando, sacando todo ese CO2 que la propia Tierra enterró para expulsarlo a la atmósfera. ¿Hay otra pregunta al respecto, Ricardo? Bueno, aparentemente no. Listo, no. perfecto. Entonces les cuento que, digamos que el estudio del clima o digamos que los primeros acercamientos para entender el clima provienen de este señor que fue un genio, Milutin Milankovitch. El hombre empezó a proponer, empezó a analizar, es el padre de la climatología, empezó a analizar que existían ciclos asociados a los cambios climáticos y que esos ciclos se relacionaban a ciclos solares, o sea que cambios en el sol me generaban cambios climáticos. Y esos cambios estaban asociados a variaciones en los parámetros orbitales de la Tierra. En términos generales, como de manera clara y concisa, tenemos que Milankovitch propuso estos tres ciclos principalmente. Tenemos un primer ciclo asociado a la excentricidad de la Tierra, un ciclo que varía de 100.000 a 400.000 años. Este ciclo en realidad lo que postula o lo que menciona es que la Tierra en la actualidad gira alrededor del Sol y ese giro lo hace formando de manera geométrica una elipse. Formamos una elipse. Sin embargo, eso no siempre ha sido así en el tiempo geológico. Muchas veces en el pasado la Tierra no giraba formando una elipse, sino que giraba formando un círculo. O sea que esa amplitud o esa forma de la elipse ha ido cambiando en el tiempo. Milankovitch propone de que esos cambios han sido cíclicos. O sea, no es que de la noche a la mañana vamos a decir, no, mañana la Tierra va a girar de manera circular, después de mañana de manera elíptica, no. Ese elíptico, o sea que ese cierre, esa amplitud de esas elipses, esos círculos ha sido de manera cíclica. Ha sido muy cíclica y tiene más o menos un periodo de 100.000 años. John, Otro fenómeno, ¿hay otra pregunta? sí, Emanuel Rueda tiene levantada la mano. Sí, dale, bien, pues. ¿Tienes otra duda, Emanuel? No, disculpe, eso fue desde ahorita. Es que apenas... Listo, está bien. Listo, bueno, ahí estamos muy pendientes. Otro fenómeno asociado entonces a los ciclos de Milankovitch es la inclinación del eje axial. Como sabemos, la Tierra se encuentra aproximadamente 23 grados más o menos en la actualidad inclinada respecto al eje geográfico. Sin embargo, esa inclinación ha variado en el tiempo. Muchas veces ha estado más cercana a 20 grados, otras veces más cercana a 25 grados. ¿Qué influye la inclinación del eje de la Tierra? Influye en que la radiación del Sol va a ser más o menos directa en cada hemisferio, dependiendo cómo está inclinado ese eje. O sea que la inclinación induce directamente en el área expuesta que vamos a tener ante la radiación solar. Y eso tiene más o menos un periodo de 41.000 años. Tenemos otro fenómeno que es el fenómeno de procesión de la Tierra, no la procesión del Cristo en Semana Santa, sino es el giro de la Tierra en sí misma con base en su eje, en este ejemplo con base en ese eje inclinado. Y lo interesante es que ese fenómeno de procesión, de giro de la Tierra, no siempre se ha dado a la misma velocidad. Ha sido más rápido, más cercano, más cortico, o sea que no siempre hemos tenido
un giro en 24 horas como lo tenemos ahorita aproximadamente, sino que ha sido mucho más rápido, mucho más lento. Y lo otro interesante en la precesión de la Tierra es que no siempre hemos girado en el mismo sentido. Hemos cambiado de sentido de giro y obviamente eso ha condicionado también la formación de o cambios de las corrientes oceánicas que han inducido también en el clima. Creo que estas tres imágenes resumen un poquito entonces al respecto de los tres fenómenos relacionados con los ciclos de Milankovitch. El primero, la excentricidad, donde tenemos entonces que esta elipse que está formando la Tierra alrededor del Sol es variable, muchas veces más circular, menos circular, con un ciclo más o menos de 100.000 a 400.000 años. Tenemos la inclinación de este eje, vemos cómo gracias a la inclinación de ese eje tenemos estaciones en los hemisferios norte y sur. Este es el eje geográfico y vemos cómo la incidencia del Sol es diferente dependiendo obviamente de la inclinación. Aquí vemos entonces, y el otro es la Tierra girando en ese trompito, que como les dije, no siempre ha sido a la misma velocidad y no siempre ha sido en el mismo sentido. Sentí de pronto que alguien tenía otra pregunta. ¿O no? Aparentemente no. Listo, entonces, con esos tres fenómenos, los famosos ciclos de Milankovitch, 100.000 años, 40.000 años y 26.000 años, digamos entonces, ¿cómo se dieron cuenta de eso? ¿Cómo se dieron cuenta de que tenemos un fenómeno cíclico? Digamos que los geólogos, los climatólogos, mediante algunos estudios, tanto de núcleos de hielo, o sea, que se perforan los núcleos de hielo o se perforan núcleos de sedimentos en los lagos, específicamente lagos en regiones montañosas, y lo que hacemos es sacar núcleos. Y esos núcleos de hielo, obviamente, aparte de contener agua, tienen sedimentos, tienen materia orgánica, tienen arenas, tienen muchos materiales. Y en los lagos es principalmente pantano, ¿cierto? Tenemos muchas capas. Y cada capa de esto, que puede ser hasta de kilómetros, no solamente en los lagos, en el hielo, sino también en el mar, nos ayudan a entender qué ha pasado. O sea, nos ayudan a entender entonces, cada una de esas capitas trae información y esa información, ese sedimento, yo lo traduzco en análisis de temperatura, análisis de CO2, análisis de insolación, análisis de edad. O sea, yo puedo tener en un solo núcleo datos de hace 400.000 años y datos de hoy. O sea, que puedo hacer un registro geocronológico mediante métodos específicos para conocer qué hay en esos núcleos. Y en esta imagen que ustedes ven de colores tenemos entonces aquí abajo, tenemos la edad desde 400.000 años hasta hoy, hasta cero. Tenemos varios ejes, tenemos insolación, tenemos algunos gases, pero echémosle cuidado solamente a la temperatura y echémosle cuidado solamente, pongámosle cuidado al CO2. ¿Qué nos damos cuenta? Que desde hace 400.000 años esta azulita que es el CO2 ha venido aumentando, disminuyendo, aumentando, disminuyendo, aumentando, disminuyendo, aumentando, disminuyendo. Al igual que la temperatura, viene disminuyendo, aumenta, disminuyendo, aumenta, disminuyendo, aumenta. Qué interesante se ha encontrado, o qué encontró con todos los famosos ciclos de Milankovitch, de que acá donde estoy marcando estas líneas rojas, aparentemente son ciclos muy bien definidos. Bueno, ese no me quedó tan derecho, me disculpan. Ciclos definidos más o menos acá, donde tenemos una bajada de la temperatura del CO2, una subida súbita, bajada, aumento súbito, bajada, aumento súbito. O sea que esto se conoce como señales climáticas, señales del clima, y lo interesante es que son cíclicas. Y a partir de estos diagramas de análisis de sedimentos, se identificaron entonces la ciclicidad de los ciclos de la ciclicidad de las postulaciones de Milankovitch, que definen entonces esas causas naturales del cambio climático. ¿Qué ha sido lo interesante? ¿Cómo lo podemos entender nosotros? El clima en realidad se le ha pasado subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Ha sido un sube y baja de temperatura. Sí. Hay una pregunta de Manuel Rueda. Manuel, adelante. Sí, buenas. Es que, pues en base a lo que usted está explicando, y por causas del CO2 se ha derretido más que todos los glaciares y los polares, eso puede inferir para que se creen o haya fenómenos, como usted explicó ahorita, del planeta, de la corriente oceánica, de las que usted explicó, si me hago entender. Ven, dímelo otra vez, o sea, que el Se sabe que derretimiento. los glaciares y los polos son muy importantes, ¿me entiende?, para el planeta Tierra. O sea, Y por el CO2 se han derretido, ¿cierto? sí. Entonces eso ha movido como la masa de la Tierra y eso influye en la rotación, pues, del sistema solar.
Entonces, como usted ahorita nos está explicando sobre, pues, sobre fenómenos que pasaba por el sistema solar, que no recuerdo el nombre, que No, si, pero te entiendo. que si el derretimiento de los polos puede causar que, digamos, de aquí a 20 años se produzca un fenómeno de esos. ¿Me hago entender? Muy buena pregunta, te lo agradezco. Como tal, nos vamos a dar cuenta entonces que hay fenómenos a escalas orbitales, o sea, a escalas astronómicas, como los que estamos mirando. Esos fenómenos astronómicos inducen, obviamente, lo que estás diciendo, de que se fundan los glaciares, de que se aumente el nivel del mar, etc. O sea que en realidad no es el proceso de los cambios climáticos generan cambios súbitos en el nivel del mar, cambios en las corrientes oceánicas, etc. Pero tal vez no al revés. No es que con la fundición, no es que con el derretimiento de los hielos se vayan a generar cambios astronómicos como la velocidad de rotación y eso. Yo creo que es al contrario. Pero vamos a dar cuenta que estos fenómenos que son naturales, cíclicos a nivel geológico, que es lo que define el cambio climático, se van a ver acelerados. O sea, se le vamos a meter acelerador con inyecciones del CO2. Cuando le metemos más CO2 a la atmósfera, estos fenómenos que son cíclicos, los que estamos haciendo es acelerarlos. Pero de que, por ejemplo, que la fundición de los casquetes polares, etcétera, generan aumento en la ciclicidad, de que induzcan en el proceso, puede que sí, pero de que vayan a generar un cambio orbital, no, ¿cierto? Yo creería que la masa de agua, la masa es muy pequeñita en comparación a la masa total de la Tierra, pero más adelante de seguro nos va quedando mucho más claro. Entonces hay que entender cómo son fenómenos unidos, concatenados, pero el causante es el cambio climático y el aumento del CO2 produce el derretimiento de los polos o de nuestros nevados. Eso genera el nivel del mar y eso genera unas condiciones específicas de riesgo, pero eso no me genera cambios orbitales. Eso es como lo principal. Si te queda claro o si no, me cuentas para que lo sigamos conversando. Listo. Me dices si traté de responder tu pregunta. Sí, sí, señor. Ahorita seguimos conversando, claro que sí. Entonces les decía que el clima ha venido subiendo, bajando, y en esas bajadas, cuando el tiempo está muy frío, lo conocemos como periodos glaciares. Y en esas subidas de aumento de la temperatura, lo conocemos como periodos interglaciares. O sea que el clima siempre ha estado bajando, subiendo, bajando, subiendo. Por ejemplo, ahorita estamos experimentando un aumento de la temperatura. Estamos experimentando un aumento de la temperatura para posiblemente en unos miles, millones de años, no sé, volvernos a enfriar en términos generales. Si miramos esta imagencita, esta imagen tiene aquí en el eje, tiene también los miles de años desde cero, o sea, desde hoy hasta hace 15.000 años. Y aquí en el otro eje tenemos la temperatura. Sí, bien pueda. Tenemos otra pregunta de Andrea Claro que Sierra. sí. Pregunta, ¿estos fenómenos podrían influir en la unión de continentes? ¿Sería posible que eso pasara? Muy interesante la pregunta, pero estos fenómenos como tal, a nivel astronómico, de seguro alguna influencia deben tener en la energía del núcleo, por ejemplo, efectos gravitatorios o esos pulsos que se generan, que se pueden generar en el núcleo, en el manto. Como tal, la unión de continentes, todo ese proceso que conocemos como deriva continental y tectónica de placas, está formado, el motorcito que lo genera se encuentra en el manto de la Tierra y son las famosas celdas de convección. Es la energía que se da en el manto de la Tierra. Eso es lo que mueve los continentes, los une, los golpea, los choca. Pero decir que estos cambios orbitales que estamos mencionando de ciclicidad, de cambio del eje, genere tectónica de placas, yo diría que no, pero tampoco tengo el sustento científico ni conozco como para negarlo. Pero es muy interesante, pero yo diría esencialmente que no. Si tienen una otra pregunta, bienvenida. Mientras, entonces les voy contando entonces esta otra grafiquita que les está mostrando. Esta gráfica entonces muestra que a la izquierda la temperatura que va desde menos 50 a menos 30. Esta es la temperatura promedio en Groenlandia. Allá sí, entonces se sacaron esos núcleos de hielo, esos núcleos que les dije de hielo, y se pudo hacer ese análisis climático, el cual puede ser correlacionado a nivel mundial. ¿Y qué nos damos cuenta? Vean qué pasó más o menos por acá, vean qué interesante por acá, hace aproximadamente 10.000, 11.000 años. Hay un cambio muy drástico en la gráfica. La gráfica muestra unas líneas negras, unas líneas azules y unas líneas rojas. Las líneas negras son generalizaciones, las rojas
son calentamiento global, o sea, calentamiento global, hablamos de un segmentico del cambio climático solamente asociado a calentamiento. Tenemos también enfriamiento, la azulita, o sea, si se dan cuenta, la Tierra ha pasado en términos locales, enfriamiento, calentamiento, calentamiento. Pero si lo miramos a nivel más general, vean lo que pasó hace 11.000 tantos años. Hubo un cambio muy drástico. Veníamos de una época muy fría. Esta época fría se conoce como la última glaciación, la famosa era de hielo, hace más de 11.000 años. Y después de 11.000 años, un aumento súbito de la temperatura y ahorita nos encontramos en este periodo. O sea, aquí estamos en un periodo glacial y aquí estamos en un periodo interglacial. O sea que hoy, esto es el hoy, el actual calentamiento que estamos viviendo hoy puede aumentar, no sabemos qué tanto puede aumentar, puede bajar y al final, en unos cuantos miles de años, podemos terminar en otro bajonazo asociado a la otra época glacial. O sea, es algo cíclico de un periodo glacial, un periodo interglacial, un periodo glacial. Hagámosle un zoom a esto acá, ¿cierto? A los últimos 10.000 años para verlo desde más cerquita. Y tenemos entonces lo mismo, tenemos de 0 a 10.000 años en este eje y tenemos la temperatura en este otro eje. Esa es la temperatura promedio de la Tierra. Vemos entonces de que desde hace 10.000, 11.000 años veníamos de una época muy fría y en todos estos últimos 10.000 años hemos tenido que aumentos de la temperatura, disminuciones, aumentos de la temperatura, disminuciones, aunque ha sido más predominante los calientes, los cálidos, inclusive en la época romana de Cristo, era un periodo caliente, en la época medieval, el periodo feudal, era caliente y actualmente estamos experimentando, otro periodo de calentamiento. Y en medio de esos periodos calienticos hemos tenido periodos de enfriamiento, algunos muy críticos, como la famosa pequeña edad de hielo alrededor de 1800, la cual generó muchas afectaciones en términos de cultivos, en términos de migraciones en el hemisferio norte. O sea, si se pueden dar cuenta, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de variaciones en el clima a nivel geológico generada inicialmente por ciclos orbitales, por fenómenos astronómicos, por fenómenos externos. Pero como les mencionaba entonces, esos ciclos de Milankovitch se asocian a fenómenos de afuera, pero también hay fenómenos internos, también hay fenómenos endógenos, fenómenos generados desde la Tierra. Y uno de ellos es el vulcanismo. El vulcanismo también ha sido condicionante o generador de cambio climático. Veamos el ejemplo de este volcán haciendo erupción y se pueden dar cuenta de que expulsa el volcán. ¿Qué está eyectando ese volcán a la atmósfera? Eso es un volcán piroclástico, o sea que está botando, está erupcionando fuego, obviamente fuego, pero entre todo ese material tenemos cenizas volcánicas, tenemos azufre y tenemos principalmente CO2 y agua. ¿Qué pasa con toda esa ceniza volcánica cuando llega a la atmósfera? Sí, hay una pregunta, ¿cierto? Sí, perdón. ¿Podemos tener carbón? ¿Generar carbón o carbono? Sí, ¿A qué te refieres? ¿Al carbono elemento o al carbono de la roca? Al carbón de roca. al carbón. Al carbón de roca. Como tal, el Sí. carbón de roca, con seguridad hay mucho carboncillo que se va a generar producto de que se va a quemar mucho material. Mucho material orgánico se va a quemar, entonces va a quedar ese carboncillo. Pero el proceso de formación de carbón general y el petróleo, el gas, digamos que no se asocia a esta zona. Se asocia más a zonas pantanosas, más a ciénagas, más ambientes más tranquilos donde la materia orgánica se va pudriendo. Pero en este caso formamos carbón, pero producto de todo lo que quemamos. Pero carbón, no el carbón de la roca, no el carbón que utilizamos para los asados, no, sino el carboncillo típico como el carbón de madera que muchas veces también conseguimos, que es producto de la quema. Les contaba entonces que toda esta ceniza volcánica lo que hace es llegar a la atmósfera y como ustedes ven en esta parte de la foto, lo que hace es que oscurecerla. Toda esta cantidad de ceniza se demora un tiempo en caer. Como es tan liviana, como es tan fácil de transportar con el tiempo, ella se demora un tiempo en caer a superficie. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que en todo el oriente antioqueño y en gran parte de Medellín tenemos capas de cenizas volcánicas, de erupciones volcánicas de hace 33.000, 20.000 años, que todas esas cenizas llegó a Medellín.
Pero entonces, ¿qué pasa inicialmente con la erupción volcánica? El sol, los rayos del sol no pueden entrar porque quedan, digamos, tapados por toda esa cantidad de material volcánico. Si no entra el sol, entonces, ¿qué va a pasar en esta zona? Se va a enfriar. O sea que vamos a tener un periodo de enfriamiento. Las erupciones volcánicas generan un periodo de enfriamiento. Posteriormente a eso puede que caiga la ceniza, puede que entre el sol, pero el CO2 va a estar, o sea que va a favorecer luego el calentamiento. O sea que estos fenómenos endógenos como el vulcanismo también inducen a la formación de cambio climático. Han ocurrido muchas erupciones volcánicas en la historia, unas muy críticas, unas muy poderosas, pero recientemente o históricamente, en los últimos 500, 300, 400 años, han ocurrido erupciones bastante importantes que han dejado algunos cambios circunstanciales en el clima de ese momento. Uno de los más famosos son las erupciones del volcán Tambora en Indonesia, el volcán Tambora y el volcán Krakatoa en Indonesia en alrededor de 1800. Tenemos otros volcanes que han hecho erupciones, como por ejemplo el lago Taupo, Rotorua en Nueva Zelanda. Tenemos volcanes en Italia. Ustedes conocen el Vesubio o han escuchado el famoso Vesubio en Nápoli, en Sicilia, el Etna. Tenemos el Pinatú en Taiwán. Tenemos volcanes que han tenido una actividad bastante interesante y otros volcanes que conocen como las grandes calderas, como por ejemplo las calderas de Estados Unidos, de Yellowstone, en Colorado, como la Garita, etcétera. O sea que podemos tener erupciones volcánicas. No que todos los volcanes hagan erupción a la vez, pero podemos tener erupciones volcánicas muy fuertes que generen demasiado material que induzcan calentamientos o enfriamientos asociados al clima. Un ejemplo de ello les dije entonces que ocurrió en 1800. En esa época de 1800, entonces todas estas erupciones volcánicas lo que hizo fue afectar todos los cultivos, hubo hambrunas, hubo afectaciones. Por ejemplo, en Irlanda ocurrió la famosa crisis de la papa. Esa crisis de la papa obviamente dejó a mucha gente sin nada que comer en Irlanda, lo que provocó una migración masiva hacia Estados Unidos. Etcétera, ¿cierto? Digamos que estas afectaciones climáticas no solamente generan afectaciones al mundo como tal, sino a nosotros y a nuestra cultura y a nuestros estilos de vida. Como les contaba entonces, el porcentaje de CO2 en la atmósfera es un principal constituyente del clima. O sea, si tengo mucho CO2 o poquito CO2, eso va a influenciar demasiado la temperatura de los planetas. La atmósfera, por ejemplo, el CO2 en la atmósfera va a influenciar entonces la temperatura y podemos ver el ejemplo de Marte. Marte perdió su atmósfera debido al debilitamiento de su núcleo, el debilitamiento de su campo magnético, y al no tener una atmósfera no tenemos CO2 afuera, no tenemos CO2 en la atmósfera, entonces tenemos una temperatura muy baja, promedio de menos 50 grados centígrados. En el otro extremo tenemos planetas gaseosos como Venus, en la cual tenemos atmósferas muy gruesas y atmósferas constituidas por más del 90% de CO2. Entonces ese CO2 genera o provoca que tengamos temperaturas mayores a 400 grados centígrados. En término promedio, en la media tenemos la Tierra, tenemos una atmósfera donde solamente tiene aproximadamente un 0.03%. Ni siquiera un 0.5, ni siquiera un 1% de lo que constituye la atmósfera está de CO2. Y ese 0.03% favorece entonces que tengamos una temperatura promedio de 15 grados centígrados. O sea, existe una relación directamente proporcional. Entre más CO2 tenga la atmósfera, mayor aumento de la temperatura promedio en la Tierra voy a tener. Y esto entonces ya me da pie a hablar entonces de las segundas causas, de las causas antrópicas. Así entonces, como teníamos que el cambio climático se asociaba a eventos cíclicos, geológicos, de glaciación o de periodos glaciares o interglaciares, tenemos otros fenómenos más locales que se relacionan con lo que nosotros hacemos y específicamente con la inyección de CO2 que estamos metiendo en la atmósfera. Y esto entonces genera algo que se conoce el famoso efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Ustedes conocen, no sé si han tenido la oportunidad de conocer cultivos de tomate o cultivos de flores, donde tenemos un plástico. Ese plástico, aparte de protegerlos de la lluvia,
Ese plástico lo que hace entonces es que entra la luz o entra la luz del sol, obviamente entra la radiación, entra el calor, entra el plástico, llega a la superficie, llega a las plantas, rebota contra el plástico, sale una parte, vuelve a rebotar contra el plástico y eso lo que hace es mantener esa zona calientica, que favorece obviamente el crecimiento más rápido de las plantas, el crecimiento mucho más rápido y eficiente de los tomates. En términos generales, ese proceso a nivel atmosférico también lo tenemos, pero ya no tenemos un plástico arriba, ya no tenemos un plástico, sino que tenemos una capa de CO2 en nuestra atmósfera. Y el CO2 entonces lo que hace es que el sol entra, obviamente esa radiación es una onda, ¿cierto? Esa onda entonces se refleja, se refracta, etcétera. Mucha entonces rebota contra la superficie del océano, contra la superficie de la Tierra, mucha es absorbida, mucha rebota contra la atmósfera. Cuando se encuentra esa capa de plástico, entre comillas, pero que CO2 rebota, vuelve a la Tierra, mucha sale, etc. O sea que tenemos un proceso donde la radiación solar se está quedando, excesivamente se está quedando en la Tierra. Y tenemos entonces este fenómeno, que es el famoso efecto invernadero causado por la emisión de gases. ¿Esos gases de dónde provienen? Pueden provenir de erupciones volcánicas, como se los mencioné anteriormente, pero en la actualidad la mayoría de ese CO2 proviene de nuestras acciones antrópicas. Más o menos desde 1960 estamos entonces inyectando puro CO2 a la atmósfera y eso está condicionando obviamente el clima. Entonces, ¿por qué tenemos estas emisiones? Esas emisiones son causadas por nuestro estilo de vida, gracias a nuestra cultura, a lo que hemos venido obviamente viviendo. Tenemos unos estilos de vida que no se cambian de la noche a la mañana. Entonces tenemos industria, tenemos muchos vehículos a una gasolina, tenemos deforestación y eso lo que hace entonces es que tengamos esa capa cada vez más gruesa de CO2 que está induciendo entonces el aumento de la temperatura. Esos estilos de vida, inclusive, como se pueden dar cuenta en esta imagen, tenemos que los gases que generan efecto invernadero, el 75% es dióxido de carbono y más aproximadamente un 25% está asociado al metano y al óxido nítrico, mucho asociado a las heces de estos animalitos. Sí. Tenemos una pregunta de Manuel Rueda. Él dice, entonces, ¿a qué se debe el agujero que hubo en la capa de ozono en abril? Perfecto. La capa de ozono, les estaba comentando inclusive una charla esta mañana, la capa de ozono es una capa obviamente que nos protege de la radiación solar, nos protege de la radiación. Esa capa de ozono no está constituida ni formada de CO2, no. Es una capa que nos protege de los rayos UV. Hay unos gases específicos que no tengo el nombre químico específico, unos aerosoles. Esos aerosoles en la época de los 90, en la época de los 2000, a inicios del 2000, eran comunes que los usáramos. Por ejemplo, los famosos aerosoles en las neveras, algunos aerosoles para pinturas, algunos aerosoles de desodorantes. Tenían un componente que lo que hacía era generar una reacción dañina y lo que hacía era abrir el hueco de la capa de ozono. Ese hueco de la capa de ozono fue muy notorio, fue muy crítico y se abrió específicamente en el hemisferio sur, más o menos en el área de Nueva Zelanda, Australia. Ahí se abrió ese hueco de la capa de ozono. Sin embargo, con la prohibición de todos esos aerosoles, se ha venido recuperando. La capa de ozono se ha venido recuperando en el tiempo. Con la pandemia lo que ha pasado es otra situación diferente. Como veníamos con un proceso de generación de gases de CO2, lo que ha ocurrido con la pandemia es una disminución drástica en estos 6 meses del CO2. ¿Por qué? Porque estamos encerrados, porque muchas industrias tuvieron que parar, porque muchos transportes a gasolina tuvieron que parar. Ha habido un aumento significativo de las condiciones adecuadas del clima. Lo hemos visto en nuestra calidad del aire, lo hemos visto también en el clima. Sin embargo, es algo muy local, solamente en 6 meses, y evidencia de que los cambios propios y actuaciones rápidas pueden generar entonces cambios drásticos en las condiciones del clima, específicamente en la cantidad de CO2 que tenemos en la atmósfera. Pero estos fenómenos de cambio climático, como se los mencionaba, no son fenómenos que actúan de manera rápida. ¿A qué punto voy? Venimos desde más o menos 1900
y más aceleradamente desde 1960, metiéndole CO2 constantemente a la atmósfera y cada vez de manera más amplia y más rápida. Este pequeñito cambio de 6 meses que ha sido muy beneficioso muestra que se puede hacer cambios, pero no creo que vaya a ser algún cambio. O sea, que tenemos una reducción de la contaminación, una reducción del CO2, pero si no hacemos esto de manera constante, pues no vamos a tener cambios drásticos en nuestro clima. No sé si respondí ahí la pregunta, ¿cierto? Igual más adelante tratamos de ampliar. Sí. Yo creo que podríamos aprovechar este espacio hablando del tema pues, de las emisiones y de esas causas antropogénicas de la emisión de CO2 para darle paso a Robinson Vanegas, Claro él que es sí. director de este proyecto de la Alcaldía de Medellín, y él también nos quiere compartir qué se hace desde la Alcaldía para el tema de reducción de emisión de CO2. Perfecto, bienvenido Robinson. No sé si tienes alguna presentación o si nos quieres conversar, nos quieres comentar. Hola, muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Te dejamos la palabra, muchas gracias. Oh, bien, gracias a Dios. No, lo que pasa es que les estaba contando yo que sería muy bueno para la clase de sociales, pues, que el docente le diera el acompañamiento al estudiante frente a qué es el plan de ordenamiento territorial, que se dio por acuerdo municipal 014 del 2014. Entonces, sería muy bueno que los estudiantes supieran en qué consiste esa ruta de navegación para el municipio de Medellín. Podemos identificar que el plan de ordenamiento territorial tiene un montón de subsistemas en este momento, la gestión del riesgo, pero que también implica el borde noroccidental y el macroproyecto La Iguaná, donde también aparece el tren de la 80, lo que va a significar 5.000 toneladas de reducción del CO2 para la ciudad. Eso implica pues también tener unas ciclocaminalidades o ciclorrutas alrededor y lo que se viene implementando en la ciudad frente a esto. Entonces son herramientas que están dentro del plan de ordenamiento territorial que me gustaría pues que los estudiantes lo conocieran a fondo, que desde el curso que están dando desde sociales conocieran qué es la ley 388, que es la que articula el ordenamiento territorial en Colombia, en los departamentos y en los municipios, y que a la vez está el plan de desarrollo de Medellín Futuro, donde aparece la línea de gobernanza y gobernabilidad, y ecociudad, donde aparecen todos estos subsistemas de movilidad, de gestión de conocimiento y la participación, de todo lo que compete a los moradores. Entonces es como tener esa mirada, pues, donde se están articulando desde la norma y dentro de las estrategias para darle participación tanto a los estudiantes, a las familias, a los docentes, a los empresarios, etcétera, para que entre todos participemos. Usted muy bien lo estaba diciendo, John Jairo, frente a que esto a veces se estigmatiza frente a los políticos, pero son las herramientas que debemos de tener, que a veces las desconocemos y las dejamos de pasar y a veces le echamos la culpa a los políticos. Esa sería pues mi intervención frente a que debemos apoderarnos y apropiarnos de los instrumentos que hay, que es el POT, como plan de ordenamiento territorial, que es el que hace todo lo que es conveniente para los estudios de detalle, para todo. Lo que usted está explicando aparece dentro del POT. Entonces, que los estudiantes y los padres de familia y los docentes también se apropien de estas herramientas. Eso sería como el apoyo mío frente a que le abramos el espectro a los estudiantes y a los docentes frente a estos modelos de participación. Profesor, muchísimas gracias. Claro que sí, muy importante el aporte. No sé si estamos viendo por ahora nuevamente la presentación. ¿Me confirman, porfa? Sí. Robinson, muchísimas gracias. Claro que sí, eso lo vamos a ir ampliando entonces acá a medida que vamos hablando de la presentación. Entonces, primero le estaba comentando entonces de que, o no sé si hay más preguntas de pronto para que hagamos las preguntas de pronto, Ricardo. ¿Hay más preguntas de pronto de los compañeros o de los muchachos? ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna duda? No, Bienvenida a las preguntas, muchachos. Listo. Le estaba contando entonces de que nuestro estilo de vida, nuestro modelo de desarrollo ha entonces implementado, ha generado una cantidad de gases, ¿cierto? Y que uno de ellos es inclusive
modelo alimenticio, ¿cierto? No es que sea malo comer carne, no es que sea malo, no, al contrario. Es muy respetable los que deciden no hacerlo, está bien, pero el problema es que no somos muy eficientes a la hora de producirla. O sea, que requerimos demasiadas extensiones de tierra para producir muy pocas toneladas de carne o de leche específica. Entonces, lo que tenemos que mejorar es que en nuestros sistemas agrícolas, agropecuarios, para hacerlos más eficientes. ¿Por qué? Porque estos animalitos, todas sus heces fecales, generan una cantidad de metano, una cantidad de óxido nítrico que en realidad influyen mucho, 25% en los gases de efecto invernadero. Entonces, como para complementar un poquito lo que nos decía Robinson, nosotros en términos generales, a nivel mundial, tenemos entonces procesos de qué? De efecto invernadero generado por todos los gases que estamos generando a la atmósfera, específicamente por la quema de combustibles fósiles, por nuestros estilos de vida. Y les mencionaba también ahorita los de la charla pasada y a ustedes también, de que nosotros, cada uno de nosotros, tiene un porcentaje de CO2 en la atmósfera. Cuando ustedes ahorita dejen de mirar la pantalla del computador y miren a su ventana, piensen que cada uno tiene un pedacito de CO2, es responsable de CO2 en esa atmósfera. Todos tenemos una responsabilidad. ¿Cómo se ve expresada ese CO2? O eso que llamamos huella de carbono, cuando por ejemplo abrimos el gas para cocinar, cuando por ejemplo cogemos un carro a gasolina para transportarnos, cuando nos montamos en un avión, cuando queremos un celular o algunos elementos. Cada uno de estos insumos, de estos artefactos, de todo lo que hacemos en el proceso de producción genera unas toneladas de CO2. Y ese CO2 está actualmente en la atmósfera, o sea que no solamente es una responsabilidad política, sino que es una responsabilidad inicialmente individual del CO2 que estamos aportando a la atmósfera. Cuando pedimos una bolsa extra, cuando tiramos la basurita, cuando no estamos haciendo uso adecuado de los plásticos, cuando por ejemplo preferimos muchas veces teniendo el tiempo coger el carro que coger la cicla o pegar la caminadita, cosas de esas como las que estaba mencionando Robinson. Hay muchas ciudades, la mayoría de ciudades de Colombia, los sistemas de transporte son sistemas a diésel, sistemas a gasolina, no son eficientes. Vemos, por ejemplo, que estamos en Medellín, que aunque Antioquia es la principal departamento que emite CO2, es también donde se tienen mayores desarrollos tecnológicos asociados a disminuir esa huella de carbono. Y hay muchos programas, ¿cierto? Como por ejemplo la movilidad sostenible que vemos a lo largo del río, el metro, el tranvía, el nuevo metro de la 80. Vemos otros programas, por ejemplo, a nivel más departamental como el famoso Banco 2, implementado desde Cornario, Corantioquia, que lo que busca es que pagarle a los campesinos, o sea, yo como empresa, yo una empresa X que genera una huella de carbono, le doy plata al campesino para que el campesino me garantice y me conserve ese bosque. O sea, yo pago por ese CO2 que estoy generando para que un campesino me cuide ese bosque. De ahí muchas maneras, tanto a nivel gubernamental como a nivel individual, que podemos hacer para disminuir esa huella. Les contaba también que inclusive EPM tiene ahorita posibilidad de que el que quiera instalar un panel solar en su vivienda como sistema de electricidad lo puede hacer. Puede ser costoso, puede ser complejo, pero para allá va el futuro, ¿cierto? Para allá vamos a tener paneles solares en nuestras viviendas, para buscar más eficiencia del punto de vista energético, para que nosotros obviamente reduzcamos nuestro CO2. Y muy en las palabras que decía Robinson ahorita respecto a la alcaldía, y él mencionaba el plan de ordenamiento territorial. Y es que los municipios tienen algo que llama el plan de desarrollo, y ese plan de desarrollo se coloca unas metas. Ah, no, la ciudad, el departamento, el país va a reducir tanto CO2 en 2 años, en 4 años, etcétera. Pero eso no es gratuito. Esos compromisos que adquiere la Medellín, que adquiere el país, vienen suscritos desde unos tratados internacionales. Hay varios tratados internacionales, tanto para la reducción del riesgo de desastres como para la reducción o como para la adaptación al cambio climático, como el famoso Acuerdo de París, en el cual Colombia se comprometió a reducir su CO2 de aquí a tantos años. Y esa reducción del CO2 implica tomar unas medidas específicas que todos los municipios la están tomando en la actualidad y ustedes, obviamente, y todos como comunidad tenemos que estar pendientes que sí se cumplan. Estos procesos hacen parte entonces de esas acciones. Ya sabemos entonces esa problemática generada entonces por el efecto invernadero. Entonces, como para concluir esta parte, tenemos que el cambio climático como término se asocia a los cambios del clima
más en periodos geológicos más asociados a variaciones climáticas, cíclicas algunas, otras generadas por erupciones volcánicas o por otros fenómenos geológicos, pero en términos generales, tiene un espacio temporal muy amplio, o sea, miles de años. Hablamos de calentamiento global a esa partecita de la curva dentro de todo ese espectro del cambio climático que solamente se asocia a calentamiento, aumento de la temperatura. Y sabemos entonces, o lo que le estamos proponiendo, o nuestras visiones acerca del cambio climático, es que las causas son combinadas. Hay unas causas naturales propias de la evolución geológica de la Tierra, propia de las condiciones orbitales, cómo le damos la vuelta al Sol, cómo giramos, etc. Y hay unas condiciones dadas por el hombre que lo que están haciendo es intensificando o acelerando ese cambio climático, asociado específicamente con las altas emisiones de CO2 y con la deforestación. Sin embargo, hay otros fenómenos que también inducen en el clima. Y vamos a hablar ahora del término de variabilidad climática. El término de variabilidad climática se asocia entonces ¿a qué? A los procesos del clima internos de la Tierra, específicamente asociados a los cambios de temperatura de los océanos y cómo esos cambios de temperatura en los océanos inducen o generan mayor aumento de humedad o mayor aumento o disminución de las presiones atmosféricas que se ve reflejada en el clima. Esos fenómenos de variabilidad climática se traducen en lo que conocemos como ¿qué? Como el famoso fenómeno del niño o el famoso fenómeno de la niña. Son fenómenos cíclicos también, ocurren cada 7 años, cada 5. Sin embargo, debido a toda esa presión generada por el cambio climático, por acciones naturales y por aceleración antrópica, ese ya no es tan cíclico. Ya lo tenemos cada 5, cada 4, cada 2, ya no sabemos. Tenemos el clima entre comillas loco debido a toda esta variabilidad. Entonces esta variabilidad climática, inclusive ahorita al inicio de año nos dijeron, no, es posible que este año vaya a ser muy seco, es posible que experimentemos un fenómeno del Niño. O sea, que vaya a haber sequía, o sea, que el fenómeno del Niño se asocia a un aumento de la temperatura del Océano Pacífico, esto aquí es Suramérica, esto aquí es el sudeste asiático, o sea, un mayor aumento de la temperatura, este rojito acá, en esta zona, ese aumento de la temperatura se me roba la humedad y lo que genera es condiciones más secas. Sin embargo, cuando se coloca más frío, mucho más frío de lo normal, el Océano Pacífico, en la zona de Chocó específicamente, ¿qué pasa? Se pasa que se genera más humedad, tengo mayor aumento de la humedad, mayor aumento en algunas zonas de la presión atmosférica y lo que tengo es mayor precipitación. O sea que la niña se asocia a precipitaciones, el niño se asocia a sequías, todos condicionados por el cambio de la temperatura. Ya recuerden, cuando cambia la temperatura del océano, esas corrientes marinas, esas corrientes submarinas que transportan nutrientes, que transportan energía, o sea, agua caliente o agua fría, va a variar y eso va a cambiar el clima. Por ejemplo, en la actualidad tenemos la recomendación del IDEAN de que en estos próximos meses vamos a experimentar un fenómeno de la niña. O sea, que tenemos que prepararnos todos individualmente, desde la casa, desde el colegio, desde la ciudad, que seguro ya lo está haciendo, preparándose ante este fenómeno de la niña. O sea, vienen muchas lluvias producto del enfriamiento, del sobreenfriamiento del Océano Pacífico. Este videito también muestra lo mismo. Vemos entonces cómo este Océano Pacífico, entre obviamente encubetado, por decirlo así, entre América del Sur e Indonesia, ese cambio de la termoclina, esa zona de capa cálida, esa zona de agua fría, esos cambios generan unos cambios en las condiciones de circulación del aire y por ende mayor aumento en la humedad, más precipitación o disminución de la humedad, más sequía. Eso está muy condicionado, o sea, que el cambio de la temperatura de los océanos me induce también en el clima. Y esos cambios también son muy comunes, no son nuevos. Pero, ¿qué es variabilidad climática entonces? Es esos eventos clásicos, esos eventos que siempre hemos tenido el clima, en la actualidad los vamos a tener mucho más intensos. Van a ser más intensos, van a ser más fuertes. Eso es variabilidad climática. Nosotros los geólogos, los climatólogos, los ingenieros, lo que hacemos es entender el pasado. O sea, a partir de núcleos de suelos, a partir de núcleos en hielo, lo que tratamos es de conocer las condiciones del clima en el pasado para tratar de modelarlas al futuro. Las modelaciones que se hacen dicen entonces de que más o menos en 30 años, al 2030, perdón, en 10 años, más o menos vamos a tener un aumento en la temperatura promedio de la Tierra de 2 grados.
y que en 100 años vamos a tener un aumento en algunas partes en promedio 4, en algunas partes de hasta 7. ¿Esto debido a qué? Si seguimos emitiendo la misma cantidad de CO2 que estamos emitiendo. Son modelaciones que pueden ser más conservadoras o menos conservadoras dependiendo la cantidad de CO2 que estamos generando. Y algo muy crítico, digamos que el principal cambio de la temperatura se está dando es en los océanos. Los océanos se están calentando más, en algunas partes se están enfriando más. Y ya vimos por variabilidad climática lo que pasa cuando calentamos los océanos. Entonces, ¿qué está pasando? Vemos, por ejemplo, esta imagen es una modelación de la temperatura de la Tierra a 2100 más o menos, y vemos que algunas partes se enfrían mucho y otras partes se calientan mucho. Y también en el océano vemos cómo estas lenguas del Pacífico, la que genera el fenómeno del niño y la niña, va a variar. Entonces esta variabilidad climática, ese cambio en la temperatura, principalmente en los océanos, lo que va a generar en realidad es una extinción, la cual ya estamos experimentando desde hace más de 200 años. Vemos solamente cómo en los últimos 100 años, desde 1900, se han perdido más de 396 especies. ¿Y dónde se han perdido específicamente? En los océanos. Cualquier cambio en la temperatura, cualquier cambio en la salinidad del mar mata un coral. Cualquier cambio específico en las condiciones químicas del agua en el mar, el mar lo puede arreglar, el mar es un gran reservorio y lo puede subsanar. Sin embargo, hay muchas especies que no logran sobrevivir a esa nueva regulación. Por eso, las principales extinciones, lo que se está conociendo ahorita como la sexta extinción, se está dando principalmente en el mar. Entonces, independientemente de las causas que tenemos del cambio climático, lo que es claro entonces es que la temperatura a nivel global en el siglo XX aumentó 0.6 grados. Pero miremos a nivel Colombia qué ha pasado. A nivel Colombia tenemos que nuestros nevados, este rojito representa el Cocuy, el naranjado representa a la Sierra Nevada de Santa Marta, el Nevado del Ruiz, Huila, Tolima, etc. Y esto representa el área. Y vemos que un análisis de más o menos 1971 a 2005 ha evidenciado que en Colombia la temperatura ha aumentado 0.8 grados, casi 1 grado centígrado, desde 1971 hasta el 2005. Y eso ha conllevado a que nuestros hielos, a que nuestros nevados pierdan el área. Vemos como el Cocuy, por ejemplo, en 1950 tenía cerca de 40 kilómetros cuadrados y como a hoy tenemos menos de la mitad, tenemos 15 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y acá tenemos estas imágenes muy tristes. Aquí señalo en rojo más o menos el área que tenían los nevados en las nieves o las zonas con hielo en la Sierra Nevada del Cocuy en 1960 y como a 2016 solamente tengo pedacitos desconectados. En menos de 10, 20, 25 años no vamos a tener nevados en Colombia producto de este calentamiento. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos? Hay que adaptarnos porque hay muchas poblaciones que dependen del agua generada en los páramos y en los nevados. Tenemos que adaptarnos. Primero, disminuir emisiones de CO2 y como ciudad y como población adaptarnos, y para eso entonces se utilizan herramientas como los tratados internacionales y como todas las guías que se generan desde los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial de todas las ciudades y municipios de Colombia. Como les mencionaba, Antioquia es el principal emisor de gases según este estudio que se hizo del IDEAN, donde aproximadamente todas las emisiones de Colombia, solo en 10 departamentos se concentran las emisiones, con más del 60%, principalmente los de la zona andina. Entonces tenemos en Antioquia unas condiciones de desarrollo que han generado muchas emisiones, pero también Antioquia es el principal actor que ha generado acciones en pro de adaptación al cambio climático. Eso también hay que reconocerlo. ¿Qué es lo importante entonces? A nivel país hay que reducir o generar políticas de reducción de la deforestación, ya que la deforestación como tal representa el 36% de las emisiones. Y tenemos que tratar de ser más productivos a nivel agropecuario, a nivel manufacturero, a nivel industrial, para no generar tantas emisiones. Nos damos cuenta acá como por ejemplo el transporte. Nosotros vemos el humo de los buses y nos preocupa mucho, pero en términos generales no representa la mayoría de emisiones, pero es muy importante, por eso la importancia de apoyar esas iniciativas de transporte limpio, de tranvías, de metros, que van en pro, que van en búsqueda de la reducción y la disminución de la huella de carbono. Las modelaciones entonces que se han hecho, que se hacen entonces a nivel Colombia, muestran que
tanto modelaciones a 2070 como a 2100 muestran que la temperatura en el país va a aumentar más de 1 grado y que en los océanos, inclusive en algunas partes, en el Océano Pacífico, va a aumentar hasta 2 grados en el 2100. La clave entonces es la adaptación. Y lo otro que es muy interesante pero preocupante es respecto a las precipitaciones. Vemos este mapa de Colombia, vemos en rojito las zonas muy secas, vemos en azulito las zonas muy húmedas donde va a llover mucho, y en términos generales, haciendo la suma y la resta de las lluvias en el país, vemos entonces que en términos generales en 100 años o en 80 años la precipitación en el país va a disminuir un 30%. Pero en algunas partes de Colombia va a llover más que lo normal. Vemos, por ejemplo, aquí en Antioquia, en esta zona de Medellín, va a llover más, o sea que vamos a experimentar más lluvias. A nivel país va a haber menos lluvia, pero a nivel regional, específicamente en la zona andina, va a haber muchas más lluvias. Entonces la clave es la adaptación a esas lluvias. Yo quiero de pronto preguntar, no sé si tienen algunas dudas para que las hablemos, o quiero entonces colocarles un video que resume un poquito lo que he venido hablándoles para, para que vamos avanzando. Listo, me cuentan de pronto si tienen alguna pregunta mientras que voy poniendo el video. Listo. Veo que aparentemente no. Entonces les voy a colocar este video que resume un poquito lo del cambio climático y de cómo tenemos que prepararnos. Listo. Atención, el clima de la Tierra ha cambiado y todos lo hemos sentido. Mientras en algunas regiones las lluvias son cada vez más fuertes e intensas, en otras el fuerte calor produce sequías e incendios forestales. Todo esto debido al cambio en el clima, que ya está entre nosotros. Pero los cambios en el clima no son nuevos en la Tierra. Estos han sucedido gradualmente y de forma natural durante periodos de miles de años en la historia geológica del planeta, obedeciendo al ciclo solar, a la disposición de los continentes, a las corrientes marinas, la posición astronómica del planeta y a la composición de su atmósfera. La atmósfera se define como el tipo y cantidad de gases que rodean un planeta. En la atmósfera terrestre existen varios gases, entre los que se encuentran los gases de efecto invernadero, que ayudan a conservar una temperatura adecuada para la existencia de la vida, pues cuando el planeta recibe la energía solar, la rebota al espacio y la atmósfera la devuelve a la Tierra, impidiendo que la energía se escape. Pero debido a actividades humanas como la industrialización, la tala indiscriminada de bosques y las malas prácticas agrícolas y ganaderas, hemos aumentado en exceso las emisiones de gases de efecto invernadero, alterando nuestra atmósfera. Así que el cambio en el clima ya es una realidad. Solo en la última década el aumento de la temperatura en Colombia es de 0,2 grados centígrados y en el mundo el aumento ha sido de 0,14 grados centígrados. Y a continuación, para entender cómo este aumento de la temperatura afecta al clima del mundo, demos una vista a la variabilidad climática. Cada año en junio, la India se ve afectada por los vientos monzones. En Colombia no tenemos vientos monzones, pero nos veremos afectados, por ejemplo, por el fenómeno de la Niña. A los fenómenos como el de los vientos monzones en la India y el fenómeno de la Niña y el Niño en Colombia se les denomina variabilidad climática. Estos dependen de la regulación de presiones atmosféricas, son normales y siempre han existido en el planeta. El fenómeno ENSO ocurre anualmente y depende de la temperatura de las corrientes marinas que ingresan a nuestra costa pacífica. Cuando ingresa una corriente marina fría a la costa pacífica, entonces se producen más nubes, que el viento desplaza y aumentan las lluvias. Este es el fenómeno de la Niña. Cuando la corriente marina que ingresa al Pacífico es cálida, se producen menos nubes y hay menos lluvias. Entonces en el país vivimos un clima seco. Este es el fenómeno del Niño. Como les decía, los fenómenos de variabilidad climática son normales y siempre han existido, pero debido al cambio en el clima se han intensificado. Por ejemplo, al estar más caliente el planeta, es más el agua que se evapora en el Pacífico, se producen más nubes y por lo tanto las lluvias se incrementan, intensificando los efectos de la Niña. Aunque Colombia produce solo el 0,37% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global,
somos muy vulnerables al cambio en el clima. Así que todos tenemos que tomar acciones para adaptarnos a estos cambios. Está pronosticado que en 25 años nuestros nevados terminarán de derretirse y esa fuente de agua se agotará. Así que es urgente ahorrar el agua, aprovechar el agua lluvia y cuidar los páramos y humedales. Los niveles del mar están aumentando, así que los habitantes de ciudades costeras e islas deben planificar construcciones distantes de las orillas, así como aquellos que vivan en ciénagas y humedales. Como algunas regiones son cada vez más secas y en otras cada vez llueve más, los agricultores y ganaderos deben implementar sistemas para variar sus cultivos y planificar sus cosechas de acuerdo al clima. El cambio climático ya llegó y llegó para quedarse. Bueno, Sí. surgieron pues varias preguntas mientras pasábamos el video, ¿cierto? Claro, Ricardo, escuchamos. LiveSeed, no sé cuál será el nombre, pregunta cómo adaptarnos a las nuevas lluvias. Si quieres, hablemoslas todas o son muy diferentes. Ah, bueno, también está Sandra, la profesora Sandra pregunta por qué se llama el fenómeno de la niña y el niño. ¿Quién se lo inventó? Listo. Sería eso hasta ahora. Listo, no, respecto a la primera es cómo nos adaptamos, ¿cierto? Cómo nos adaptamos a las lluvias. Y yo creo que ahí es donde están en todos los documentos de ruta que propone en los planes de ordenamiento territorial o inclusive esos programas propios de gestión del riesgo. ¿Qué pasa si llueve más? ¿Qué pasa si está lloviendo más por variabilidad climática? Entonces nuestras quebradas, nuestros ríos van a recibir mucha más agua. Nuestras laderas, nuestras vertientes van a recibir muchas más agua, o sea, que van a ser más susceptibles a generarse en avenidas torrenciales o como comúnmente mucha gente la conoce como avalanchas, técnicamente avenidas torrenciales, movimientos en masa o como lo llaman derrumbe, ¿cierto? Y ahí es donde entonces está la importancia de los estudios de detalle, donde está la importancia de conocer esas nuevas condiciones específicas de riesgo que más adelante vamos a mirar para adaptarnos. Y si tenemos más agua, entonces tenemos que ampliar las tuberías de nuestro alcantarillado, ya no pueden ser las mismas. Las tuberías para el manejo de las lluvias ya no pueden ser las mismas. Ya tienen que estar diseñadas y están siendo diseñadas bajo esas lluvias mucho más intensas, más duraderas específicamente, ¿cierto? Digamos que ahí es donde tenemos que prepararnos. Nos preparamos desde el punto de vista de obras, o sea, que nuestras obras ya estén adecuadas ante esas lluvias que van a venir y desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista de la gestión del riesgo, que es efectivamente lo que ese proyecto está buscando. Respecto a la segunda pregunta, que por qué el fenómeno del niño y por qué el fenómeno de la niña, y es porque este fenómeno en realidad nació, o digamos que fue inicialmente estudiado en Perú, específicamente en la costa pacífica peruana. Perú, un porcentaje muy importante de su Producto Interno Bruto está asociado a la pesca, y específicamente a la pesca en épocas dicembrinas. Entonces, en más o menos el 24 de diciembre, en esa zona, no sé hace cuánto tiempo, pero hubo un fenómeno de que no había peces, ¿cierto? Hay una crisis pesquera en Perú impresionante. Actualmente el Pacífico en condiciones normales tiene una temperatura fría y las condiciones frías favorecen a que aparezcan muchos peces en esa costa y por eso obviamente la riqueza culinaria relacionada pues con la pesca en Perú. En ese fenómeno como tal que estaba ocurriendo estaba el Océano Pacífico más caliente, mucho más caliente, y no había pesca. Y coincidencialmente era un 24 de diciembre, o sea, el niño Dios, o sea, el día del niño Dios, del niño Jesús. Por eso el fenómeno inicialmente se conocía como el fenómeno del niño, porque era un fenómeno que ocurría circunstancialmente en diciembre y era más crítico el 24 de diciembre, era muy característico. Y ese fenómeno del niño, entonces, por lo general, era sequía, o sea, generaba sequía, afectaciones en la pesca. Luego se dieron cuenta más adelante que había un fenómeno totalmente contrario, de que empezaba a llover mucho. Entonces ya salieron, entonces, como llora mucho es una niña, pero todos sabemos que lloramos todos por igual. Entonces, por eso el fenómeno de la niña. Pero son nombres coloquiales que se dieron en su momento por la locación geográfica que fue Perú, pero en realidad se llaman los fenómenos de ENSO. Son fenómenos climáticos del hemisferio
de esta zona tropical asociada al Pacífico, son fenómenos asociados al Pacífico. Se conocen técnicamente como los fenómenos ENSO, coloquialmente por el niño y la niña, el niño asociado a sequía, la niña por llorona a lluvias, pero es obviamente algo muy machista que obviamente no tiene nada de real. Y son por eso, ese es el nombre, ¿cierto? De ahí el origen del nombre como tal. No sé si de pronto hay más preguntas al respecto. Sí, aquí surgieron varias, hay dos muy parecidas. Preguntan si es demasiado tarde para hacer algo acerca del cambio climático o si solo nos queda desarrollar estrategias de adaptación, por un lado, ¿cierto? Y también preguntan si existe algún tipo de variable que no haya tenido alteraciones. Y el cambio climático puede tener una mínima característica positiva o simplemente afecta por completo, de manera negativa. Listo, vamos a la... Ven, repíteme, porfa, la primera. La primera es que si se puede hacer algo. Para hacer algo acerca del cambio climático o solo nos queda desarrollar estrategias de adaptación. Las estrategias de adaptación son las acciones, es lo que podemos hacer. O sea, la adaptación al cambio climático es lo que se puede hacer. Un fenómeno que en el momento es irreversible. O sea, ya estamos metidos en el fenómeno del cambio climático, venimos en ese ciclo, ya lo vimos, inducido obviamente por todo el CO2. Pero podemos adaptarnos y podemos generar acciones para que sea más o menos intenso. Depende de eso, depende de la adaptación. Pero decir de que por ejemplo, ocurra, ojalá que no, otra pandemia, otro encierro y que duremos años encerrados, eso no va a cambiar circunstancialmente, digamos, en lo que ya estamos. De seguro va a disminuir mucho, de seguro con eso las proyecciones a futuro van a ser más favorables, pero ya estamos en un proceso de cambio climático irreversible. La opción y la opción más inteligente, más viable, es adaptarnos, tomar acciones para disminuir emisiones y adaptarnos, no solamente desde la parte gubernamental, sino desde ustedes. Reciclar en las casas, separar los residuos, tomar transportes públicos, ojalá con movilidad eléctrica, bicicletas, movilidad, ¿cierto? Tratar de, como sea nosotros, independientemente, reducir nuestra huella de carbono con el uso de los plásticos, el uso del icopor, la contaminación, la tala de árboles, el corte de taludes, la expansión de la frontera agrícola. Hay muchas acciones que son de nosotros. Ahorita me recuerda, Ricardo, otra pregunta. Yo creo que otra pregunta, ven si quieres me la recuerdas. Qué pena. Sí, ¿existe algún tipo de variable frente al cambio climático que no haya tenido alteraciones? Y otra que dice, el cambio... Vamos para esa. ¿Alguna variable que no haya tenido alteraciones? No sé, qué bueno que la persona, o el compañero o compañera que la formuló nos pudiera de pronto ampliar un poquito, que no sé a qué se refiere con alteraciones o no sé qué refiere no sé específicamente a qué se refiere, si la podemos aclarar mucho mejor. Marisabel, no sé si quieres activar de pronto el micrófono y explicarnos un poquito mejor. ¿Sí me escuchan? Claro que sí, te escuchamos. Pues en variables me refiero como a, digamos, la temperatura, el CO2, como varios tipos de componentes químicos que no hayan como tenido ciertas alteraciones. De seguro debe haber muchos que no han tenido alteraciones. Lo que sí es claro es que los que influyen en la temperatura, como es el CO2, el metano, los que están induciendo los efectos invernadero, esos sí han cambiado. Y han cambiado y han aumentado exponencialmente desde más o menos 1960, o sea, por la industrialización. Debe haber otras variables que de seguro no habrán cambiado y también inducen en el clima, pero desconozco. Listo, ahí sí me corchaste, no tengo conocimiento. Bueno, y pregunta también Marisabel si el cambio climático puede tener una mínima característica positiva o simplemente afecta de manera negativa. No sé si de pronto Marisabel, y también para responderle para todos, miraron la última parte del video, ¿cierto? Va a haber algunas zonas por el cambio climático, por la incidencia que tiene la variabilidad climática, que va a llover más. Y en algunas zonas que llovía menos, en algunas zonas que llovía menos va a llover más, en algunas zonas secas va a empezar a llover y en algunas zonas muy húmedas va a dejar de llover. En términos generales, unas zonas van a recibir más agua, otras menos agua. Entonces de seguro va a ser más o menos beneficioso para lo que yo quiera. Si en esa zona seca yo sembraba yuca, no sé, un ejemplo, o higos, yo sembraba higos, en esas zonas secas yo sembraba higos
Ya tal vez con tanta agua, ya tal vez los higos no van a pegar. Entonces más bien siembro entonces zanahoria, no sé, o tal vez otro tipo de elementos o de frutales o de verduras que sean más condicionales o que sean más adaptables a ese nuevo clima. Así como lo mencionaba, como lo mostraba el video, esas zonas que van a quedar muy húmedas, entonces sembrémosles arroz. Esas zonas que van a quedar más secas, entonces sembrémosle unos tubérculos o algo que sea más adaptable al clima. El clima como tal, en términos generales, si lo miramos globalmente, tal vez lo miraríamos todo como negativo, pero de seguro también va a haber muchas potencialidades. Todos los desastres, recuerden, cualquier desastre, cualquier alteración a las condiciones normales o naturales que llevamos, no son como tal un desastre, representan una oportunidad. La clave está en la adaptación. Va a haber muchos negocios que con seguridad van a tener que aprender, readaptarse. Entonces, con seguridad la movilidad eléctrica, con seguridad los paneles solares, con seguridad la tecnología, va a desarrollarse mucho producto de este cambio climático. Hay otros más tradicionales que les va a tocar mutar. Es similar como con la pandemia. Tal vez ahorita estamos mirando la pandemia que en términos generales ha sido muy crítico para la economía. Han cerrado muchas empresas, pero me he dado cuenta de muchas empresas que en este tiempo les ha ido mejor que antes. Se han desarrollado, se han expandido. O sea, ver las crisis como una oportunidad. Y hay otra pregunta, ¿cierto? Yo creo que ya estamos listos. Sí, por acá hay otra que pregunta Emanuel Rueda. ¿El plan de ordenamiento territorial incluye a las fábricas que allí se encuentran e incluye manejo de contaminación para estas? Si algo ahorita Robinson nos la complementa, pero el plan de ordenamiento territorial, dentro de sus componentes, una parte de diagnóstico, o sea, que se dieron cuenta qué hay, qué fábricas, qué poblaciones, etcétera. Tiene una parte de formulación, o sea, que es formular propuestas de manejo, y tiene algo muy bonito que es los usos del suelo. O sea, reglamenta el uso del suelo. En esta zona puedo tener viviendas, en esta zona puedo producir cebolla, en esta zona puedo tener industria. Reorganiza, esa es la línea base que organiza el territorio y define también unas zonas destinadas a protección. Y dentro de protección también define unas zonas de riesgo, que es lo que ustedes están, digamos que el proyecto que se está haciendo. Hay unas áreas relacionadas con amenaza y riesgo, relacionados a unos decretos, específicamente el decreto 1077, y define áreas con condición de riesgo y áreas con condición de amenaza, ante fenómenos geológicos, fenómenos de contaminación, fenómenos hidrometeorológicos. Y en cada una de esas áreas que yo defina, uy, no, esa empresa me genera un área con condición de riesgo, con contaminación o cualquier otro fenómeno, entonces se generan o se formulan acciones. Ah, no, usted como empresa tiene que cambiar sus maneras, tiene tanto plazo para que cambie su manera de emitir, etcétera. O sea que hay políticas desde el plan de ordenamiento que condicionan y regulan todos esos usos del suelo y dentro de esos el uso industrial. Si Robinson de pronto me quiere complementar, bienvenido. Robinson, de pronto algo para añadir desde el POT y otros instrumentos en lo local. No, agradecerle mucho a John Jairo Gallego por tan excelente exposición, claridad frente a todos los conceptos y una metodología que se acomoda para todos los estudiantes. Creo que hizo una muy buena exposición. Creo que lo más fundamental para los estudiantes y para el docente también a la vez es que se apropie, se lo doy, la ley 388 o el acuerdo 014 del 2014 frente al plan de ordenamiento territorial. También pueden observar el plan de desarrollo, cómo se articula frente a todas las líneas estratégicas para este aspecto del cambio climático y frente a la parte de desastres. Ustedes me disculpan que tengo una niña y se escucha el eco pues por allá y me queda pues difícil controlarla de aquí hasta allá. No te preocupes. Entonces, decirles que hay todas las herramientas desde la Alcaldía de Medellín y desde AFI para que la comunidad se apropie de estos temas que son trascendentales. El cambio climático simplemente es un fenómeno, como el profesor y el especialista le estaba diciendo, que es un fenómeno natural, pero que de la casa podemos empezar, como él bien lo decía, desde la fuente, desde la separación, saber que hay herramientas como las ciclocaminalidades y las ciclorrutas que se vienen implementando para implementar otro medio de transporte, que las herramientas que se están haciendo frente al tren vía de la 80 es una metodología que va a dar una gran parte frente a la disminución del CO2 y la contaminación, y eso va a implicar disminuir ciertas enfermedades respiratorias que se hacen por parte de este fenómeno, y que la comunidad siempre debe estar atenta
para participar de todas estas charlas. Algunos estudiantes no estuvieron, se lo perdieron de una charla tan especial que trae un montón de beneficios. Decirles que ahí estamos y que estamos atentos a cualquier situación que se pueda presentar, pregunta o duda. Muchas gracias. Bueno, Robinson, de pronto, muchas gracias. Acá la profesora nos pregunta, de pronto si usted nos quiere ayudar, ¿por qué observamos que en los planes de ordenamiento hay una intencionalidad por embellecer la ciudad, pero con políticas poco efectivas en controlar la contaminación y uso de gasolina? Es decir, son muy flexibles frente a quienes contaminan. No, hay que entender varias cosas. Que el plan de desarrollo apunta a dar solución a unas promesas de campaña. Ejemplo, frente a la educación se implementan unas estrategias y aparecen unos indicadores para darle a la comunidad para que ella se involucre y participe. O frente a movilidad o frente a la participación. Y el PO, lo que hace el PO es una ruta de navegación para la sostenibilidad del territorio a futuro. Entonces, el PO no es el que dice cuáles son las políticas que debe tener el área metropolitana frente al manejo ambiental. Es el PO el que da las rutas para que, ejemplo, se diseñen las ciclorrutas, las ciclocaminalidades, los nuevos paraderos, las nuevas vías, las nuevas circunvalares frente a los procesos del ordenamiento territorial de la ciudad. No es el que establece las políticas de contaminación o riesgo, no. Ejemplo, le pongo un ejemplo. Las quebradas, las fuentes hídricas, el PO aparece y tiene una reglamentación frente a cuánto es el retiro que se debe construir una vivienda, llámese 15, 30 metros del eje de inundación de una quebrada. Mucha gente que hace, construye, no respeta lo que dice la norma, se salta la norma, construye frente a la zona de inundación, enseguida aparece la parte de invernadero, se inunda o se lleva a la casa y la primera responsabilidad que recae es frente a la administración. Entonces no es el PO, es prácticamente las políticas que se establecen dentro del plan de desarrollo que se deben argumentar desde el área metropolitana y la alcaldía de Medellín. No sé si con eso le respondo la pregunta. No sé, profe, si queda respondida o tiene alguna duda más. Sí, yo decía para este caso, es que a mí me parece muy importante que se embellezca la ciudad, que se le hagan parques, que se coloque mucho árbol, mucho jardín, porque pues esa es como la propuesta de los alcaldes en los últimos años. Pero más allá, hay políticas son muy flexibles o poco efectivas frente al uso de contaminantes tan delicados y tan fuertes para el medio ambiente. Mire que no hemos podido limpiar el río Medellín, no hemos podido todavía ordenar, por ejemplo, que muchas fábricas dejen de vertir, por ejemplo, sustancias contaminantes al río. Entonces, no hemos podido hacer como muchas cosas, pero sin embargo, lo queremos embellecer todo. Y eso aumenta la cuenta de servicios, eso aumenta la cuenta de impuesto predial, por ejemplo. Entonces, estamos pagando por eso, pero necesitamos como unas políticas más drásticas, más efectivas. El control, por ejemplo, de los gases que todos los días sueltan los buses. Vemos muchos buses ya para chatarrizar y no se hace. Entonces, son como muy lentas todas esas políticas. Es como mi sugerencia o no, mi crítica pues frente a la situación. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos unas preguntas que hace LiveSeed, pero luego las elimina. No sé, si de pronto las quiero volver a hacer, son preguntas buenas. No sé, John Jairo, si seguimos, entonces. No, yo creo que agradecerles. No, yo creo que podemos. Sí, profe, la escucho. Sí, profe. Perdón, sí. Bueno. No, decía pues que como que hay suficiente ilustración, ya nos has resuelto como muchas preguntas, son las 9:51 ya, entonces yo creo que
Ha sido pues una charla concluyendo. muy significativa Les y los agradezco muchachos pues han podido participar efectivamente como durante el transcurso de la charla, entonces agradecerle a todos ustedes, a ustedes, muchas gracias. gestión del riesgo, por el trabajo que se está haciendo tan importante y significativo. Muchísimas gracias a ustedes, feliz día. No, a usted, profe, muchísimas gracias. Entonces esperamos Gracias, hasta luego. que hayan aprendido, que se hayan ido con conocimientos y bueno, seguimos en contacto para el tema de Olimpiadas, también para el tema de las preguntas a los expertos a través de los adultos, como habíamos dicho. Y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos los estudiantes y en especial a la profesora Sandra. Muchas gracias. Les pedimos ahí que antes de irse, si nos quieren dejar algún mensajito en el chat de la percepción que tuvieron de este encuentro, algunas sugerencias y si así lo desean, también los estaremos leyendo ahorita apenas finalice, pues para que evaluemos nosotros qué tan pertinente ha sido para ustedes este tema y los que desearían de pronto que en otra ocasión profundicemos. Sí, por favor, en el chat, sus opiniones de este encuentro, qué les pareció. Ahí nos lo pueden poner. Listo, muchas gracias a todos, feliz día. Bueno, gracias, feliz día, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego, feliz día. Hasta luego y gracias. La cobija.